¿Quieres aumentar tu velocidad de edición para poder invertir en creatividad? En este vídeo te voy a mostrar algunas herramientas para acelerar tu proceso de edición en Filmora y unos cuantos trucos más. Todo ello para que puedas volar editando con Filmora. Una de las tareas a la que nos deberíamos acostumbrar si verdaderamente queremos ahorrar tiempo a la hora de la edición es usar las plantillas, o mejor, crearlas nuestras propias. Eso en Filmora no es complicado, ya que dispone de un apartado dedicado a ello. Además, podemos guardar vídeos completos como plantillas personalizadas, y en caso de tener escenas que usamos con frecuencia, podemos tenerlas ya preparadas, incluidos los efectos. Esa es una buena idea, además de buena costumbre, para mantener una distinción de marca. Los clips compuestos, bien utilizados, son otra fantástica herramienta que nos ayudará a aumentar el rendimiento de nuestro trabajo. Son otro estilo de plantillas, pero que no necesariamente deben ser proyectos completos, sino que podemos guardar pequeñas tareas repetitivas para no tener que perder el tiempo una y otra vez en editar lo mismo. Por aquí arriba te dejo un vídeo en el que explico un poco más a fondo el funcionamiento de los clips compuestos. Muchos hemos perdido el tiempo buscando la manera de hacer zoom a la línea de tiempo, para poder editar según qué cosas con mayor precisión. Pues te voy a mostrar al menos 4 formas de hacerlo para que puedas escoger la que mejor se adapte a tu forma de trabajar y aceleres tu trabajo. La primera, como todos sabéis, y es la que yo suelo usar, es pinchar en la regla de tiempos de la línea de tiempo y arrastrar hacia un lado u otro. A la derecha amplía el timeline, hacia la izquierda lo reduce. La segunda forma es con este pequeño deslizador que tenemos sobre la parte derecha del timeline. No es necesaria mucha explicación. Si lo arrastramos hacia el más, se amplía la línea de tiempo. Al contrario, se disminuye. En la parte más baja de nuestro editor tenemos una barra que nos permite mover la línea de tiempo para ver una zona u otra. Pero ¿sabías que si mueves las puntas de esa barra también modificas el zoom del timeline? Esa sería la tercera forma. Y la cuarta es muy simple, y entraría dentro del apartado del siguiente bloque del vídeo. Se trata de un atajo de teclado que casi es universal en los editores. Se trata de pulsar la tecla Control y mientras mover la rueda del ratón, con lo que podemos aumentar y disminuir el zoom. El siguiente método para acelerar la productividad en edición no podía ser otro que los atajos de teclado. Son la herramienta más eficaz de acelerar el proceso de edición, no solo en Filmora, sino en cualquier editor de vídeo que valga la pena. No se trata de aprenderse todas y cada una de las combinaciones de teclas para hacer las mismas tareas que tendríamos que estar buscando en los menús. Con solo memorizar las 4 o 5 shortcuts que más utilicemos, ya estaríamos ganando mucho tiempo, aunque no nos lo parezca. Filmora nos proporciona la posibilidad de cambiar de mapa de atajos en nuestro editor e incluye algunos de otros editores más conocidos. Pero siempre tienes la posibilidad de, si estás acostumbrado a ciertos atajos, de configurarte las combinaciones de teclado con las que más a gusto trabajes. Una de las herramientas que suelo utilizar diariamente en la edición es la herramienta de velocidad, ya sea para hacer algún efecto o para sincronizar vídeo con narración. Pero normalmente hay que ir a la herramienta propiamente dicha y ajustarla un poco a ojo. ¿Y si os digo que tenemos un método rapidísimo y más eficaz de cambiarle la velocidad a un clip? Si cogemos un clip o un tramo de clip que tenga su velocidad original, al acercarnos al borde, solo nos aparecerá el símbolo de recorte para encoger o alargar ese clip. Pero ahora, prueba de acercarte a la esquina superior derecha a la vez que pulsas la tecla Control. ¿No te aparece un reloj? Pues en ese momento, si encoges un poco el clip, podrás comprobar que aparece su barra superior indicando el porcentaje de velocidad que le estás aplicando. Una vez que ese clip tiene la velocidad modificada, no es necesario pulsar la tecla Control, ya que al acercarnos a su borde lateral superior nos aparecerá ese reloj y podremos encoger el clip aumentando su velocidad o alargarlo reduciéndola. ¿Verdad que es interesante? Déjame en los comentarios qué te pareció este tip.
Espero, si te gustó este tutorial, que te suscribas a mi canal y sobre todo que le des a la campanita para estar informado de nuevo contenido. Por mi parte, mi objetivo sigue siendo ayudaros en todo lo que sea edición de vídeo y creación de contenido, por lo que cualquier duda podéis dejarla en comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y muy pronto tendréis disponible más tutoriales de vuestro interés. Un gran saludo amigos, chao.